Dai sai geda puku muso fuku dene hibu nyorai gyo kodo shoshu yo Dai sai geda puku muso fuku dene hibu nyorai gyo Kodo shoshu yo Dai sai geda puku Uso fuku dene Kibu nyorai kyo Kodo shoshu yo. Muy bien, comenzamos en unos minutos más. Listo. Bienvenidos, bienvenidas. Es hora de nuestro Sasankai de esta semana. Hoy vamos a tener la segunda parte de la serie de charlas sobre la no violencia y el Zen. Así que vamos comenzando, por favor. Tomamos refugio en Buda Dharma Sangha. Namu Kye Butsu. Namu Kye Ho. Namu Kye So. Kye Butsu Muyo Son. Kye Horijin Son. Kye Sowago Son. Kye Bukkyo. Kye Hokyo. Kye Sokyo. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma, las sensaciones, percepciones,
formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro. Nada se oculta, nada nace, por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto, ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia. No existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia. No hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, nada que ganar. Por ende los bodhisattvas viven en Prajna Paramita sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va. Aún dentro del autoengaño el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en Prajna Paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajna Paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable, con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de Prajna Paramita. Canta este mantra y proclama Yate, Yate, para Samyate, Bol, Soaka, Manya Shingyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo. La realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al Honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, Honorable Eihei Dogen, Honorable Soyi Keizen, y a todos los honorables maestros pasados hasta Honorable Zuigaku Rempo, Honorable Gudo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, los Budas a través de tiempo y espacio.
todos los bodhisattvas, mahasattvas, maha, prajna, paramita. Sazen.
Kinhin, tomamos unos 5 minutos para Kinhin y regresamos para una pequeña charla. Quien nunca ha hecho Kinhin es caminar muy despacio con las manos en el pecho como si fuera nuestra mudra de meditación, solo que hacemos puños y van aquí en el pecho y caminamos muy despacio, no tenemos prisa, no vamos a ningún lado. Y las pausas de Kinhin pueden ser aprovechadas para ir por agua o para ir al baño. Ok, regresamos en 5 minutos.
Regresamos a nuestros lugares, por favor. ¿Qué tal me escuchan? ¿Tenemos buen audio? Ok, gracias. Muy bien. Seguimos con nuestras charlas, nuestro stage sobre la no violencia. Primero un repaso de la semana pasada. El domingo anterior aprendimos cómo desde el punto de vista del Zen tenemos una mirada completamente distinta de lo que es el conflicto. Los seres humanos evitamos el conflicto, pero el problema es que no lo entendemos de raíz y queremos alejarlo por completo de nuestra vida, no queremos nada que ver con el conflicto, no vemos que nosotros mismos causamos conflicto en la propia vida, ¿no? Y tenemos este ideal ingenuo de que en algún momento vamos a alcanzar la paz absoluta al 100%, ¿no? Pero se nos olvida por completo entender que para poder abrazar y disfrutar la paz, necesitamos vivir el conflicto. Y son conceptos inseparables como día y noche, ¿no? El día no lo puedes separar de la noche, es exactamente lo mismo. Vida y muerte no pueden ser separadas, son exactamente lo mismo. Si solo vives tu vida temiendo la muerte, entonces en realidad no tienes una vida, porque estás completamente inmerso en la preocupación de lo que va a pasar después cuando es algo inevitable, en lugar de vivir este instante. Si vives temiendo la muerte, entonces tu día va a ser miserable porque todo el tiempo vas a estar anticipando y con ansiedad porque en algún punto el sol se va a meter y se te olvida considerar que día y noche son exactamente lo mismo. En nuestra experiencia personal, la naturaleza del conflicto es la naturaleza de la vida. Para poder crecer necesitamos el conflicto. Para poder saber qué es el amor, necesitamos haber pasado por el desamor y por las despedidas, ¿no? De la misma forma que necesitamos saber que para poder apreciar la paz, necesitamos saber qué es el conflicto, qué es la violencia, y también tenemos que ver la naturaleza de nuestras propias acciones. Todo lo que hacemos impacta la vida, y a pesar de que asumas que eres una persona santa y que no matas ni una mosca, en algún punto te vas a tener que rascar. ¿Y sabes lo que pasa con las bacterias que viven en tu piel? Cuando te rascas, estás haciendo genocidio, pero no lo vemos. Entonces, nuestra vida genera conflicto y somos el resultado del conflicto. Por lo tanto, el camino del Zen no es un camino de la paz, es un camino de la no violencia, lo que significa entender que el conflicto y la violencia son parte necesaria de la vida, no las podemos evitar, pero a través de la práctica espiritual ganamos la conciencia para no generar violencia en la mejor de nuestras capacidades, en lo mejor que podemos, y tomamos las decisiones adecuadas para que esto sea posible, ¿no? Entonces, aprendimos la semana pasada que no violencia es diferente a paz. La práctica Zen entonces es esta vía a entender todos estos conceptos de los que hablamos y a tratar de vivir sin generar más violencia dentro de nosotros y hacia el exterior, a través de la práctica del noble sendero óctuple. Esto del noble sendero óctuple, ya, perdón, ya lo han estudiado conmigo y bueno, con cualquier otro maestro budista, porque es la base
de una vida tranquila desde la óptica del budismo. Sin embargo, esto lo vamos a retomar en la charla de la próxima semana porque hay mucho más que decir al respecto. Pero hoy lo que vamos a ver entonces es cómo entender el concepto de no violencia y cómo entender y cómo llevar a la práctica todo esto que hemos estado hablando. Entonces, todos queremos vivir en un mundo de paz y de armonía. Y suena muy bien. Todos queremos que el político no sea corrupto, todos queremos que se extinga por completo el crimen en las calles, todos queremos que ya no haya más guerras, ¿no? Y suena muy bien y es como el ideal que todos llevamos en el corazón. Am, pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, a pesar de todo lo que hemos hecho en toda la historia de la humanidad, ¿se han preguntado por qué la violencia jamás se termina? ¿Por qué todas nuestras marchas, manifestaciones, pintas en las paredes que gritan no violencia, queremos paz, no más corrupción? ¿Se han preguntado por qué no funciona? ¿Por qué el crimen jamás baja? Puede ser medio controlado, pero siempre hay crimen, ¿no? Han habido esfuerzos muy buenos para tratar de controlar el crimen en las ciudades. Por ejemplo, en los noventas, a principios de los noventas, la ciudad de Nueva York tuvo una reducción muy fuerte del crimen gracias a los esfuerzos de, pues, el gobierno local y a que se penalizó mucho em, todos los pequeños esfuerzos, ¿no? Entonces, Nueva York logró reducir el crimen, pero no logró erradicarlo, ¿no? Y muchas ciudades del mundo están así. Incluso sociedades que parecerían perfectas, digamos Suiza o Nueva Zelanda, tienen índices de crimen que jamás se han erradicado del todo y se han preguntado por qué. Entonces, tenemos vías espirituales que nos llevan hacia la paz y queremos la paz, pero entonces nos frustramos muchísimo porque es algo que es ficticio, porque justo no aprendemos a abrazar la naturaleza del conflicto, a ver que es necesario para poder crecer. Es el lodo de nuestro loto, ¿no? Pero también hay una parte importantísima. Buscamos el no conflicto, buscamos la no violencia o buscamos la paz pidiendo que el universo sea un lugar pacífico, sin mirar hacia adentro de nosotros. Entonces, queremos que el político sea ético, queremos que el criminal deje de ser criminal y que ya no cause más daño, y queremos que el tráfico sea menos en las ciudades, y queremos que el exterior sea de no violencia, para acariciar nuestro ego. Y entonces, si seguimos pensando así, jamás vamos a conocer la no violencia, porque normalmente cuando nos quejamos del político o del criminal, no revisamos que quizá la no violencia debería comenzar de adentro hacia afuera. Y si nos ponemos a hacer un examen concienzudo en cada una de nuestra experiencia, en cada uno de nuestras personas hacia nosotros, quiero decir, nos vamos a dar cuenta de que difícilmente nos tratamos con no violencia, con ética, con respeto y con dignidad. O estamos en problemas porque estoy a punto de tocar temas que a nadie nos gusta que nos digan. No hay manera posible en el universo que haya un mundo de no violencia y de no paz si cada uno de nosotros no se trata a sí mismo con no violencia, con paz, con dignidad, con humildad y respeto. No hay forma. ¿Por qué? Porque no la puedes entender. La puedes exigir, pero si te sigues alimentando con basura, si sigues inyectándote contenido de miedo y estúpido en tu cerebro, si no tienes una práctica espiritual, si no cultivas tus conocimientos personales, tu propio desarrollo como individuo, no hay manera de que esto sea transmitido a las nuevas generaciones, que son los que en el futuro te darían una sociedad, pues si no utópica, pero sí muy cerca
a tus ideales, ¿no? Entonces, nunca vamos a lograr la no violencia si no entendemos y ponemos en práctica un pilar de la práctica budista. O, sí, bueno, si no ponemos en práctica un ideal del budismo, y es que tenemos que tratar de forma no violenta este cuerpo y mente para entender la no violencia a la que aspiramos. Y este mensaje del cuidado de tu cuerpo y de tu mente está en cualquier parte de la literatura budista. El problema es que no lo sabemos ver porque usualmente nos vamos hacia los mensajes del exterior hacia mí, ¿no? Entonces el budismo es una vía de paz. Pues suena bonito, voy a dejar de comer carne y ya, no hay más violencia en el universo. Completamente falso, ¿no? Y hasta peligroso, porque te vas a producir mucho sufrimiento al ver que tus ideas personales no son cumplidas por el resto de la población de la humanidad, ¿no? Soy budista y ya no me desplazo en motores de combustión interna y uso bicicleta. Y entonces los que no cumplen con este ideal que te has plantado, por supuesto te generan mucho sufrimiento. Y no vemos, pues, este mensaje que tiene casi todas las escuelas de budismo, en particular el Zen. Somos muy cuidadosos y siempre impulsamos a que la Sangha entienda este mensaje por las razones que vamos a explicar en un momento. Si se van a uno de nuestros textos más queridos, que es el Dhammapada, este mensaje de autocuidado se lo van a encontrar por todos lados. En el capítulo que se llama Autocontrol, el Buda nos dice: si uno se aprecia a sí mismo, deberá protegerse bien. Una persona sabia permanece atenta en cada una de sus 3 vigilias. En otro párrafo. Uno mismo es su propio refugio. ¿Qué otro refugio podría haber? Habiéndose controlado uno mismo, se obtiene un refugio difícil de conseguir. En otro párrafo. Por uno mismo se hace el mal y uno mismo se contamina. Por uno mismo se deja de hacer el mal y uno mismo se purifica. La pureza y la impureza dependen de uno mismo. Nadie puede purificar a otro. Otro capítulo llamado El Mundo dice: no persigas cosas mezquinas, no vivas en negligencia, no abraces falsos puntos de vista, no extiendas el ciclo del samsara. En otro párrafo también del capítulo del Mundo. Despertar. Nunca seas negligente. Sigue la ley de la virtud. El que practica la virtud vive felizmente en este mundo y en el próximo. Hay un capítulo también llamado Impurezas, que dice: haz una isla de ti mismo, esfuérzate enseguida, conviértete en sabio. Purificado de contaminaciones y sin pasiones, penetrarás en el celestial estado de los nobles. Otro párrafo dice: el sabio elimina sus propias impurezas como un fundidor elimina la escoria de la plata. Otro capítulo llamado Miscelánea dice: aquellos que siempre persisten en la práctica de la atención sobre el cuerpo y no hacen lo que no debe hacerse y constantemente hacen lo que debe hacerse, esos atentos y reflexivos ponen términos a las corrupciones. El Buda nos lo pone claro justo enfrente de nosotros. Necesitamos limpiar las impurezas. Somos nosotros los que tenemos que construir la conciencia para la no violencia a través del cuidado personal. ¿Por qué es tan importante? Porque no puedes tú pedir que los demás actúen de forma ética si no comienzas de dentro hacia afuera. Y este mensaje también está por todos lados en la psicología occidental. Um, Leo, corrígeme si me equivoco, pero Eric Fromm decía que para poder desarrollar amor hacia el exterior, primero tienes que quererte a ti mismo, ¿no? Y tienes que aprender a abrazar todas estas partes que no te gustan de ti, a limpiar estas impurezas para que estés listo y aceptar el amor
de los demás o para profesar amor hacia los demás. Y lo mismo aplica para la salud, lo mismo aplica para la corrupción con los políticos o para el crimen, ¿no? El budismo del mundo, no solo el Zen, nos pone estos preceptos de cuidar la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres cuidar la vida externa si tu vehículo principal para practicar el Dharma lo estás descuidando, no estás procurando la salud de esta vida, ¿no? El otro precepto laico nos dice, no debes tomar lo que no se te ha dado libremente. Y este cuerpo no te fue dado de manera libre. Es un vehículo para vivir el Buda Dharma. Es un vehículo para entender el camino del Bodhisattva. Y en el momento en el que dejas de cuidar este cuerpo y esta mente, estás robando la salud de tu propio cuerpo, de tu propia experiencia. Entonces, ¿cómo puedes pedir que una persona no se robe dinero de alguien más cuando tú te estás robando a ti mismo el tiempo, las oportunidades? Te estás robando la paz y te estás robando el gozo de tener un cuerpo que no sea un estorbo, ¿no? Estás robándote a ti mismo. Entonces no puedes pedir que alguien más no robe cuando tú eres el principal ladrón en tu existencia. Nuestro otro precepto laico es um, tener una conducta sexual adecuada. Entonces no puedes pedir que alguien no abuse de otra persona cuando tú quizá no has tratado todos estos puntos de tu intimidad o de tu sexualidad, quiero decir, como una forma de vida, ¿no? No necesariamente intimidad. Um, no intoxicamos la mente y entonces no puedes pedir que que no exista el narcotráfico cuando tú eres la primera persona intoxicada de tu propio ego, ¿no? O no puedes soltar Netflix, o no puedes soltar redes sociales, um, o cerveza, quizá, ¿no? Entonces, tenemos que mirar nuestra propia experiencia para poder tratarnos de forma no violenta. Y en la medida en que eso lo cumplamos con diligencia, con disciplina, con humildad, vamos a estar entonces en capacidad de entender la no violencia en el exterior, ¿no? Ah, no puedo decirte qué debes comer, esto siempre es personal, pero siempre, siempre mi invitación va a ser a que encuentres un estilo de alimentación que te ayude con tu salud, no con tus ideales políticos, que es distinto, con tu salud, ¿ok? Porque aquí es el fallo fundamental de muchas personas que se casan con esta idea política de salvar los pingüinos en Nigeria, donde sea que hayan pingüinos, y empiezan a cometer actos en contra de su salud por un ideal político, pero no por su nutrición, que es completamente distinto. Entonces, cuidamos la fuente de energía del cuerpo a través de alimentos que nos son nobles para cada uno de nosotros. Cuidamos nuestra mente a través de la práctica de la espiritualidad, en nuestro caso de budismo zen, pero además cuidamos la entrada de información. Si todo el tiempo estás consumiendo noticiarios, todo el tiempo vas a estar con miedo y con desconfianza y vas a vivir en este mundo horrible donde solo pasan cosas feas, ¿no? Pero por el contrario, si todo el tiempo estás consumiendo Hello Kitty, entonces te vas a ir a un universo de ingenuidad y no vas a estar preparado para los retos de la vida. Entonces, así como cuidamos una alimentación balanceada, cuidamos una entrada de información balanceada en nuestras mentes y nos mantenemos en el camino del medio, no solo en la práctica budista, sino también en el cuidado personal. Am, con todo esto, a lo que vamos es a entender la importancia de practicar la no violencia en cada uno de nuestros cuerpos y de nuestras mentes. Mi concepto de no violencia va a venir de lo aprendido a tratarme a mí mismo de manera no violenta. En algún punto me voy a enfermar y en algún punto voy a cometer algún abuso, pues parte de la vida, y voy a comer algo que me hace daño, o voy a comer
en cantidades enormes. Pero la práctica budista lo que hace es entender estas partes como aspectos necesarios de la vida, pero regresamos a una estabilidad, ¿no? Entonces, lo que sucede en el universo no lo podemos controlar, pero sí podemos entenderlo a través de el cuidado y el autocontrol de este universo que cargamos en nuestras piernas y que lo llevamos a todos lados, ¿no? En nuestra experiencia. Entonces, pues suena muy bien pedir que la no violencia funcione del exterior hacia adentro, ¿no? Yo quiero vivir en un país donde no haya noticias de violencia de narcotráfico, ¿no? Me encantaría, pero no puedo acceder a un mundo así mm, si yo no entiendo la naturaleza del conflicto dentro de mí y si yo no cuido de mí. Yo sé que muchas personas están en contra de este mensaje porque pues lo que quieren es un cambio inmediato, ¿no? De que ya no haya más violencia en el cosmos. Y el cambio personal produce sociedades transformadas. Es solo que son cambios graduales. Y am, mm, otra punta de la estrella que es nuestra práctica es entender que las cosas llevan su tiempo y que en el Zen no podemos apresurar nada. Todo toma el tiempo que necesita tomar. Entonces, si entendemos este mensaje de que la transformación del mundo hacia la no violencia empieza con la no violencia personal y que va a tomar el tiempo que necesite tomar, entonces vamos a estar en paz con la idea y vamos a comenzar. Pero si no comenzamos hoy, entonces esta transformación de la que hablamos nunca va a llegar, ¿no? No puedo decirte qué hacer, qué pensar, cómo pensar. Es un camino personal siempre. No puedo decirte qué comer, pero igual, si no empiezas a investigar y si no empiezas a transformar tu relación ah, contigo mismo, contigo misma, este mundo de la no violencia jamás va a ser posible. Y entonces, los mensajes de autocuidado y de disciplina que tiene el budismo, si lo vemos desde esta óptica, con este punto de vista, vamos a ver por qué el Buda nos insiste tanto en la práctica de sasen, en cuidar el cuerpo, y por qué Bodhidharma, al ver a los monjes que estaban en tan mala forma, inventó las artes marciales para que cultivaran su salud física y se pudieran proteger de los ataques del exterior, ¿no? Y podemos ver por qué Dogen le pedía a sus monjes que solo comieran un par de veces al día, pero no todo el día, porque entonces iban a descuidar la salud. El mensaje está por todos lados, es solo que tenemos que aprender a verlo. Si no te cuidas, si no te tratas con dignidad, con no violencia, jamás va a haber no violencia en el universo que te rodea. Pero ya saben que yo siempre digo mentiras. No me crean nada. Por favor, esto pónganlo en práctica. Y después de algún tiempo me dicen qué tal les va, ¿no? Así que, en nuestra siguiente charla vamos a ver cómo la vía de la práctica budista a través del noble sendero óctuple te va a dar los elementos para tratarte a ti con no violencia y entonces vamos a estar listos para un mundo de no violencia a través de abrazar el conflicto, de entender nuestra propia naturaleza y de practicar la no violencia pues dentro de nosotros que después se extenderá al universo que nos rodea. Así que, si no habían visto el Dhammapada como una guía de cuidado personal, vuelvan a leerlo, porque lo es. Muchas gracias. Preguntas, por favor, comentarios, escríbanme en el chat. Ay, muchas gracias, Leo. Qué bueno que te es útil la charla.
escríbanme alguna pregunta o comentario. Si no tenemos nada, entonces cerramos con un poquito de sasa. Ah, Adriana. Dice, con la práctica he notado que si le baja uno a enojarse por todo. Sí funciona. Muchas gracias, Adriana. Am, las cosas que nos enojan siguen. Nunca se van a extinguir porque estamos rodeados de humanos y los humanos somos muy complicados. Es solo que justo con pues todo esto que hacemos en el Zen, cambiamos nuestra relación con las cosas que nos enojan o que las cosas que nos ponen tristes o las cosas que nos causan euforia, ¿no? Entonces, por supuesto nos seguimos enojando, sentimos las despedidas, claro que sí, y lloramos, pero nos recuperamos mucho más rápido que antes y nos roba mucho menos la tranquilidad. Entonces, pues yo feliz de que cada uno de nosotros lo experimente, ¿no? Porque después de algún tiempo de constancia y de no dejar la práctica de lado, empezamos a recoger todos estos frutos de los que los locos maestros budistas que se visten chistosos nos han dicho por siglos. Dice Leo, por eso ninguna ideología política hasta ahora ha logrado los cambios que proponen, trabajando solo lo externo. Sí, sí, eso es correcto, Leo. Y es curioso que lo menciones porque ah, si estudias la historia china o la historia de Latinoamérica o si estudias la historia antigua de Japón, te vas a dar cuenta de que somos el mismo simio, no hemos cambiado. Parece que hemos evolucionado mucho a través del tiempo, pero seguimos cometiendo exactamente los mismos crímenes en contra de nosotros mismos, ¿no? Hay reglas anticorrupción en Japón medieval y en la China de Confucio que se siguen aplicando al día de hoy y seguimos cometiendo exactamente las mismas cosas, ¿no? Entonces, en realidad, somos el mismo simio que pide el cambio externo, pero es hasta que le damos la vuelta y vemos que todo el tiempo lo hemos estado viendo al revés, que podemos empezar a hacer algo, ¿no? ¿Es posible lograr una sociedad con no violencia? Sí, sí lo es. Lo hemos logrado en varias instancias de la historia, pero viene como resultado de que la espiritualidad se mezcla con la vida cotidiana, ¿no? Y eso es todavía lo que no hacemos en Occidente. Tenemos esta separación de religión y de gobierno, y por religión no me refiero a cristianismo, me refiero a espiritualidad, ¿no? Separamos espiritualidad de ciencia y de gobierno y entonces, pues, por supuesto, siempre vamos a estar en conflicto y nunca vamos a entender este mensaje. Sin embargo, practicando de manera personal, um, cada uno de nosotros tiene el potencial de transformar el mundo a su alrededor, ¿no? Quizá no vas a cambiar todo tu país, pero a través de tu ejemplo, las personas a tu alrededor se nutren también y funcionan. Dice Mayo, con las rupturas amorosas se nota mucho. Sí, sigue doliendo, por supuesto, cada vez que te despides de alguien que amas, pero es posible lograr sentimientos hermosos a pesar de que hubo conflicto o algo muy triste, ¿no? Pues uno va avanzando y aprendiendo. Nunca es fácil. Javin, Javin, ¿eres Tish o Trish de la semana pasada? Creo que sí. Dice, siento que la violencia propia e interna es el mayor reto del ser humano. Lo hacemos inconscientemente y a veces sin sensibilidad de tantas veces que lo hacemos. Sí, esto sucede porque los seres humanos vivimos con una maldición que se llama ilusión de continuidad. Pensamos que siempre vamos a ser jóvenes, que siempre vamos a ser bonitos, invulnerables, infértiles, ¿no? Entonces, todo el tiempo vamos por la vida asumiendo que
somos invencibles y que nunca nos va a pasar nada. Y, y entonces violentamos nuestra mente y nuestro cuerpo porque aparentemente no hay consecuencias hasta que es demasiado tarde y tienes una enfermedad o tienes un problema psicológico que necesita ser atendido, ¿no? Ah, alguien llamado A. Ah, no. Bueno, no veo quién sea quien dice, pero pienso que la práctica también ayuda a entender que se puede vivir sin tantas cosas materiales y eso también puede aportar a la no violencia contra la naturaleza y contra otras personas por la competitividad tan agresiva. Sí, definitivo. La práctica budista y por supuesto el Zen también nos anima a justo entender que es posible tener una vida sin excesos, porque en la medida de que se cometan excesos estás atentando contra la vida, ¿no? Um, nada de malo que te alimentes y que comas, ¿no? Pero si estás abusando de la comida, estás tomando vidas que no necesitabas tomar cuando ya estás satisfecha, ¿no? O satisfecho. Nada de malo tener una casa bonita y digna, suficiente para cubrir tus necesidades, pero no necesitas una mansión de 25 habitaciones, ¿no? Como algunos actores de Hollywood. Nada de malo tener un auto digno, bonito, veloz, que te sea útil para transportarte a ti y a tu familia o para tu trabajo. Está perfecto tener un vehículo, pero no necesitas una colección de 25 autos de superlujo, ¿no? Porque donde hay superlujo, hay superpobreza en el mundo. Y esa es una ley esencial de la economía budista. Entonces, sí, sin duda. Ah, hola, Tish. Javin es mi hermana. Javin, algún... Ok, son muchas personas. Así que bueno, bienvenidos de todas maneras. Um, ¿Algún tip de cómo le hacen para bajar los niveles de estar en un pico de enojo o estrés? A no estarlo con los hijos, el trabajo, la casa, es más complicado para mí. Es complicado para todos. A todos los seres humanos nos sucede que en algún punto nos rompen y um, perdemos la calma y nos volvemos personas feas, ¿no? Bueno, no se trata de un tip, se trata de entender que una mente sin disciplina es una mente peligrosa, principalmente para ti. Y la manera en que disciplinamos la mente es a través de la práctica espiritual. Y esto incluye meditación, incluye lectura de escrituras budistas y también incluye una parte pragmática de la vida cotidiana. Es decir, no solo leemos frases bonitas del Buda, las aplicamos en nuestra vida y nos esforzamos para ello, ¿no? Y nos sentamos con disciplina todas las mañanas o todas las tardes a practicar meditación. Y con el paso del tiempo, en lugar de reaccionar, tienes una mente creativa que sabe esperar el momento adecuado para hablar con calma las cosas, ¿no? Um, la práctica Zen lo que hace es cambiar tu mente reactiva por una mente creativa. Es completamente distinto. La mente reactiva siempre brinca el conflicto y siempre lo hace sin pensar en las consecuencias. Y una mente creativa entiende justo lo que hemos estado hablando estas 2 semanas sobre el conflicto, entiende cuando surge la furia, pero también te ayuda a esperar a que la furia baje sin meterte en problemas, sin gritar cosas de las que te vas a arrepentir. Um, no es que sea un tip, es más bien entender que la no reacción es el producto de la disciplina. Entonces, si no empiezas a practicar se hacen hoy, cada vez va a estar más lejos, ¿no? Adriana dice, por eso tampoco ha funcionado cuando las religiones toman el control de la sociedad, como la Inquisición. No, bueno, no. Hablando en particular de la Inquisición, es uno de los organismos más violentos que jamás hemos producido. Entonces, bueno, claro que no va a haber un cambio social. Lo que se generó más bien fue resentimiento que al día de hoy sigue funcionando, ¿no? Sigue sucediendo en los corazones de muchísimas personas. Entonces, más bien tenemos que encontrar el punto adecuado de mezclar espiritualidad con gobierno, pero sin tener estos crímenes contra la humanidad.
Noah dice, no lo había visto de esa manera. El hecho de cuidarnos a nosotros desde adentro, hacemos el cambio en todo lo que nos rodea. Creo que no hay nada más lindo que cuidarnos a nosotros mismos, desde el amor propio hasta nuestro cuerpo. Como el ejercicio, creo que juzgamos mucho al otro en general y debemos mirarnos a nosotros. Y es difícil a veces y nos cuesta llevarlo a la práctica. Lo deseamos, lo anhelamos, pero al momento de practicar nos cuesta hacerlo. La disciplina es fundamental, sin duda. Necesitamos esta disciplina. Y sucede que el Buda nos dice en el Sutra del Loto que eh, cualquiera que practique el Buda Dharma, aunque sea una línea, se convierte en un faro que guía a los demás en la oscuridad. Entonces, pues también es otro mensaje que prevalece en un montón de escrituras budistas. Es una persona que se cuida a sí misma, que entiende la no violencia dentro de sí, es alguien que se convierte en un punto de referencia, ¿no? Y es posible tener una familia que funcione mejor porque tú estás dando el ejemplo. Y ni siquiera se trata de, oye, come bien porque si no te va a dar diabetes. No, es a través del ejemplo y de nuestro cuidado personal que los demás entienden, ¿no? Toma tiempo, a veces muchos años, am, pero funciona. Hablando de mi experiencia personal, me tomó cerca de 10 años que mi padre entendiera a través de mi ejemplo que comer azúcar lo enfermaba. Y ya lo logramos. Está funcionando, ¿no? Pero justo hay que tener mucha paciencia. Areli dice, tratamos de estar en calma con los demás, pero al hacer eso que va en contra de lo que deseamos, estamos realmente siendo violentos con nosotros mismos. ¿Cómo ser coherente no siendo violentos con nosotros, cuidando lo que nos hace bien, sin sentir que estamos agrediendo o lastimando a los demás? Porque evidentemente se ven afectados por nuestras decisiones. Me es algo complicado no sentirme mal atendiéndome a mí y ver que otros se sienten mal por eso. Es muy complicado, pero la manera en la que yo lo he practicado, aprendido de mis maestros, es que si encuentras algo que te funciona, manténlo y no lo cambies porque alguien más te critica o porque alguien más se siente mal. Tú no eres dueña de lo que los demás piensen de tus esfuerzos. Tampoco puedes adjudicarte los comentarios, porque si no van a ser solamente piedras en tu espalda, ¿no? Hablando de la alimentación, por ejemplo, en México es súper difícil eh, que la gente entienda el mensaje, ¿no? He encontrado que se ofenden más cuando les dices que dejen de comer basura, se ofenden más con eso que decirles conviértete al budismo. Se ofenden por mucho cuando les ofendes, perdón, se ofenden mucho cuando criticas la comida llena de azúcar, ¿no? Se sienten realmente mal y se enojan. Entonces, si tú encuentras algo que te funciona como alimentación, ejercicio o cultura, mantente. Y ahí sí se convierte en una carrera de resistencia. Van a tratar de tumbarte, te van a criticar, pero si te mantienes firme en las cosas que a ti te hacen bien, am, poniéndote un escudo donde reboten las balas de las críticas, con el paso del tiempo, la gente que te critica va a empezar a preguntar, ¿qué estás haciendo? Porque te está funcionando. Y poco a poco van a empezar a verte como referencia de constancia y de disciplina. El punto es que no te desesperes. Encuentra lo que te funcione, practícalo y haz una coraza porque te van a criticar. Y la familia a veces es bien cruel. Van a tratar de tumbarte, ¿no? Entonces, am, solo es cuestión de mantenerte firme y en algún punto, cuando tú mejores tu propia experiencia, los demás van a empezar a girar alrededor de ti porque están viendo justo este resultado de la constancia. Jorge dice, me salgo del tema, pero ¿cómo evitar evangelizar o acercar a la gente a esta práctica que me ha hecho tanto bien? Quisiera que más gente lo pudiera vivir. Entiendo que tal vez sea mi ego, pero ¿cómo lidiar con eso? Bueno, de entrada, elimina de tu vocabulario la palabra lidiar, porque eso implica que estás en conflicto.
y no estás en conflicto. Simplemente no evangelices. Concéntrate en tu práctica. No eres dueño de lo que los demás piensen y tampoco eres dueño de las ah, actividades de los demás. No tienes por qué tratar de cambiar a la gente, ¿no? Simplemente no lo hagas. Revisa tu mente, revisa tus pensamientos, ¿no? Y si estás criticando a alguien, porque es clásico, a todos nos pasa de, es que yo soy budista y soy mejor que él y yo no estoy sufriendo, pero él sí, lo voy a convencer. No, no hacemos eso. Porque lejos de hacer que alguien adopte la práctica budista, vas a hacer que te huyan y no vas a lograr lo que quieres y va a ser frustrante para todos. Entonces, solo pon atención a tus pensamientos. No tienes ninguna especie de ventaja moral sobre nadie y no tienes ningún privilegio como para andar evangelizando. Date cuenta de esto y solo céntrate en tus acciones, en tu mente, en tu cuerpo y todo lo demás caerá solito. Dice Mayo, me alegro por lo de su padre. Gracias, Mayo. Es un trabajo constante y ha sido todo un reto, pero poco a poco va. Ludim dice, con la práctica me ha pasado que ante situaciones de estrés o conflictos suelo estar más tranquila. Y esto hace que los de alrededor vayan sintiendo esa calma y tomando las cosas con paciencia. Sin duda, eso lo he vivido muchas veces y muchos alumnos míos también me reportan, ¿no? De que ante situaciones de alta tensión, son capaces de mantener la calma y son ellos quienes pueden guiar a los demás, ¿no? Sucede como por ejemplo ante la muerte de alguien, ¿no? Ya sabes, alguien muere y entonces todo el mundo entra en modo drama, pero la muerte es una cantidad de trabajo impresionante porque las personas que pueden conservar la tranquilidad son los que se encargan de los papeleos, de las compras, de mantener alimentados a los demás, ¿no? Y un budista siente tristeza, por supuesto, porque somos humanos, pero se puede mantener con la frialdad necesaria como para resolver todas estas cosas mientras los demás están en su viaje de drama. No estoy criticando el drama, es legítimo, todos tenemos derecho, pero una persona con algún tiempo de práctica puede resolver las cosas y ya después se despide y entra en su duelo, ¿no? Es completamente normal y es un derecho que todos tenemos, pero sí que se puede mantener uno mucho más tranquilo, no solo ante la muerte de alguien, sino pues retos del trabajo, retos sociales, ¿no? Dice Deva, el mejor escudo protector es el amor a uno mismo. Sí, sin caer, por supuesto, en ser ególatras, ¿no? Pero para eso está el Dharma y para eso estoy yo, para lanzar chanclas cuando alguien se esté pasando de la raya con el ego. Muy bien, amigos. Casi se nos va el tiempo. Un par de minutos deshacen, por favor.
Verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a esta nunca llegue. Para el verso de gratitud, aparte de lo que vamos a decir, hay que agradecer también por todos los conflictos en nuestra vida. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo aquí y ahora, en este momento. Muy bien, amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. Espero esta charla haya sido útil. De ninguna manera quiero poner al budismo zen como una filosofía oscura que adora el caos. No, es solo que tenemos que educarnos para entender que caos y orden son lo mismo, de la forma en que noche y día son lo mismo, o que amor y miedo son lo mismo. Entonces, muchísimas gracias. Nos veremos muy pronto. Mañana reanudamos nuestra práctica a las 6:10 AM, tiempo de la Ciudad de México, para que me acompañen. Y si no, nos veremos en algún punto de la próxima semana. Muchísimas gracias. Disfruten su día. Hasta luego.